celebra el mes de la Biblia acá en Panamá. Gracias, le damos a Dios que por lo menos aquí en Panamá hay un mes entero donde se celebra el mes de la Biblia. El mes de septiembre aquí en Panamá es el mes de la Biblia. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos del hombre y la intención del corazón. Dice la Biblia también en Mateo 24:35, el cielo va a pasar, la tierra también, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Jesús llegó a decir en San Juan 5:39, escudriñad la escritura porque en ella os parece que está la vida eterna. También Jesús llegó a decir que estas palabras que él habla son espíritu y son vida. Wow, las palabras son espíritu y son vida. Este es el único libro que tiene el poder para dar vida y hacer que la palabra se cumpla en cada vida, en cada persona. Por eso resaltamos una vez más, en Panamá, nuestra bella Panamá, se celebra el mes de la Biblia, el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Escuchábamos cómo Dios a través de su palabra está haciendo grandes cosas. Pero la cita que queremos hablar hoy se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Mira lo que dice la palabra del gran Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Dios bendiga también a todos los que se conectan a través del Facebook Live, que pueden estar viendo a través del Facebook Live y también a través de Radio Ebenecer con voz de trompeta. Dios le bendiga grandemente. Me llama la atención que Jesús, antes de partir a los cielos, recuerde que ya Jesús lo habían crucificado, y dice la Biblia en el Evangelio de Juan que él resucitó, pero cuando resucitó se le apareció a varios de sus discípulos y estuvo durante algunos días aquí en la tierra dando instrucciones y apareciéndole a varios de sus discípulos, como a Tomás. Tomás decía: si no lo veo, no creo. Y Jesús tuvo que aparecérsele y mostrarle el poder de Dios. Tremendo. Jesús tuvo que mostrarle el poder de Dios. Mete tu mano en la llaga. Y cuando Tomás metió la mano en la llaga, pudo entender y darse de cuenta de que era Jesús. Jesús estaba vivo y estuvo dando instrucciones, pero antes de ser ascendido, de ser levantado al cielo, dio algunas directrices a sus discípulos y le dijo estas palabras en Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este hermoso día queremos hablar acerca de ese poder de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios es que podemos recibir ese poder que Dios nos ha delegado. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, habla taxativamente cómo Jesús estuvo en esta tierra y fue lleno del Espíritu Santo de Dios, manifestándose el poder
de Dios en su vida, sanando, liberando y predicando la palabra de Dios. El mismo Jesús, recordemos que cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, Jesús no necesitaba bautismo porque él no era pecador, pero para que se cumpliera la escritura fue donde Juan escuchó la voz. Juan el Bautista escuchó la voz y vio cómo el Espíritu Santo de Dios descendió en forma de paloma sobre la vida de Jesús. Y Jesús vemos cómo hacía milagros, señales y prodigios, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él para que Dios se manifestara en su vida. Jesús mismo llega a decirle a los fariseos cuando los cuestionaban y le decían: por Belcebú tú echas fuera los demonios, por Belcebú tú echas fuera los demonios. Jesús le dijo: un reino dividido no puede prosperar. Satanás no está dividido, pero yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. En pocas palabras, por el poder de Dios los demonios se van. Amigo, hermano, dama, caballero, usted que me escucha, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales, solamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios es que podemos manifestar el poder de Dios sobre nuestra vida. Y cuán necesario es que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestra vida para poder darnos ese poder y poder hacer la labor espiritual. Escuche bien, no se puede hacer este trabajo espiritual sin el poder de Dios sobre nuestra vida. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. No podemos hacer esta labor espiritual sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. De esa manera vas a poder recibir el poder de Dios sobre tu vida. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Me llama la atención que después que Jesús da esta directriz, Él asciende a los cielos y los discípulos se quedan orando y buscando esa llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos cómo estaban reunidos todos en un lugar que le habían puesto por nombre el aposento alto. Y ahí estaban los 120. Habían más, pero solamente quedaron 120. Recuerde que muchas veces no todos reciben ese poder. Hay mucha gente, pero no todos reciben ese poder. Y los 120 anhelaban la promesa que Jesús le había dado a los discípulos. Recuerde que en cierta ocasión también Jesús dijo: a la verdad es necesario que yo me vaya, pero que el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, el Consolador, Él testificará de mí. Y Jesús le había prometido algo que iba a acontecer sobre la vida de cada uno de los que le anhelaban y le deseaban. Si hay algo que me gusta, es que estos 120 discípulos que estaban en el aposento alto anhelaban esa presencia, anhelaban ese poder para poder hacer el oficio espiritual. Y en el libro de Hechos capítulo 2 habla cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Dice que vino como un viento recio que sopló y comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Comenzaron a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amigo, hermano, yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios no es una fábula, no es un cuento, no es un show. El Espíritu Santo de Dios es real, es una persona que quiere y anhela habitar en los cuerpos de los seres humanos. ¿Para qué?
precisamente para hacer el oficio espiritual, porque Él es quien reparte los dones, Él es quien capacita. Escucha bien, hoy los seres humanos se dan golpe de pecho, hoy los seres humanos se glorían de algunas cosas que hacen, y hablo del oficio espiritual. Hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas, hay muchos ministros que se glorían de lo que hacen, pero si nos ponemos a analizar, quien hace todo es el Espíritu Santo de Dios, y debemos de darle gracias a Dios que Él nos usa como instrumento para su gloria y para su honra, porque Él quiere llenar las vacías, Él quiere llenar los vasos, Él quiere llenarnos de su poder para hacer este oficio espiritual. Y ocurrió que el Espíritu Santo de Dios vino sobre las vidas y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la gente que lo veían quedaron perplejas, quedaron atónitos, porque hablaban otro idioma y hablaban otro lenguaje que ellos no podían entender. Y salió alguien y dijo: están borrachos. Y Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo de Dios y dice: a la verdad, es de día. Estos hombres no están borrachos. Se ha cumplido lo que el profeta Joel dijo, Joel 2:28. En los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y comenzó Pedro a dar el discurso, y en su primer discurso se convirtieron 3,000 personas para la gloria y honra del Señor. Mire cuán importante es tener el poder de Dios, porque cuando el poder de Dios está sobre una persona, la gloria de Dios se manifiesta en las vidas y en los corazones. 3,000 personas en su primer discurso se convirtieron, y luego en su segundo discurso se convirtieron 5,000 para la gloria y honra del Señor. Pedro fue el primer protagonista cuando el Espíritu Santo de Dios levantó a la iglesia primitiva con ese poder, a tal grado de que la gente cuestionaba a Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 13, versículo 14. La gente cuestionaba a Pedro y a Juan, porque ocurrió algo que nunca había ocurrido en esos lugares. ¿Sabe qué ocurrió? Cuando una persona está llena del poder de Dios, Dios se manifiesta y los milagros vienen. Escuche bien, los milagros vienen. Por eso la iglesia necesita del poder del Espíritu Santo de Dios para poder impactar a este mundo y ser de gran bendición sobre una nación o sobre un pueblo o sobre un lugar. Necesitamos el poder de Dios sobre nuestra vida. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe qué ocurrió? Había un cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3. Había un cojo de nacimiento. Y este cojo tenía 40 años de tener esa enfermedad. Y todo el tiempo lo paraban para que pidiera dinero en el templo. Y Pedro y Juan subieron a la hora novena al templo. Y cuando lo vieron, él comenzó a pedirle dinero, y Pedro y Juan le fueron sinceros y le dieron: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Tenían el poder de Dios sobre su vida. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Tenían el poder de Dios sobre su vida. Y eso impactó tanto a Jerusalén y al lugar donde ellos estaban, que eso fue notorio a los gobernantes y a las autoridades que estaban ahí, que quisieron intimidarlo porque veían el poder de Dios sobre estos hombres. Y ellos dijeron lo siguiente: son entes del vulgo, son entes sin letra, son entes de barrio. Pedro y Juan no tenían estudio. No me malinterprete. Es bueno el estudio, es buena la preparación,
pero también la preparación y el estudio tiene que ir acompañado del poder de Dios. Sin el poder de Dios, muchas veces la gente va a quedar vacía. Sin el poder de Dios, la gente va a quedar hueca. Por eso muchos vienen a la iglesia y salen peor de los templos, porque no hay presencia, no hay poder, no hay manifestación de Dios. La gente viene encargada con demonios y los demonios se burlan y se ríen estando en una congregación y no hay el poder de Dios para echar fuera los demonios. A su nombre sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. A mí me llama la atención que hoy en la actualidad hay iglesias donde se manifiestan los demonios y lo meten en un cuartito y comienzan a preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo entraste? Y comienzan a hacer unas clases de preguntas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos a Jesús, que la única vez que Jesús le pregunta a los demonios, ¿cómo te llamas? Y le dicen legiones, fue con el endemoniado Cananeo, donde eran muchos demonios y le piden permiso a Jesús para que se metieran en los cerdos. Pero hoy queremos ser mejores que Jesús y queremos hablar con los demonios cuando Dios no nos mandó a hablar ni con Satanás ni con los demonios, sino que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. No le harán una pregunta, no le harán cuestionario. Hermano, esto se ha vuelto un relajo en las redes sociales. Por eso la iglesia necesita volver al ABC del evangelio. Necesitamos volver nuevamente a Dios para que Dios pueda darnos ese poder. Y ese poder no se consigue en la tienda. Ese poder no se consigue en los supermercados. Ese poder no se consigue en el metro, ni en los moles, ni en el metro, ni tampoco se consigue en Netflix, ni en la televisión. Ese poder se consigue orando y buscando la presencia de Dios para que el Espíritu Santo de Dios repose sobre nuestra vida y nos pueda capacitar para la labor espiritual a la cual Dios nos ha mandado. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesús. Y ese poder se manifestó a tal grado de que comenzaron a interrogarlo, comenzaron a decirle, no hablen más en nombre de Jesús. Y Pedro se levanta, Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Le dice Pedro y Juan, júzguenos si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, había un poder, había un avivamiento, lo que hoy muchas iglesias anhelan. Pero ¿cómo va a venir un avivamiento sobre las iglesias si pasamos más horas viendo Netflix, si pasamos más horas viendo TikTok, si pasamos más horas en la carne y dando y alimentando la carne? ¿Cómo va a venir un avivamiento sobre los hermanos y sobre las iglesias si hoy hemos dejado de orar, hoy hemos dejado de buscar su presencia, hoy hemos dejado de ayunar? Hay iglesias donde ya el ayuno se ha acabado. Hay templos donde el culto de oración se ha eliminado. ¿Cómo queremos un avivamiento si los mismos que estamos dentro de los templos estamos muertos espiritualmente? Tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos espiritualmente. Necesitamos del poder de Dios. La iglesia en general necesitamos del poder de Dios. Escúcheme, necesitamos del poder de Dios para hacer el oficio espiritual. En estos días estuve en la cárcel y veía cómo el poder de Dios se manifestaba dentro de la cárcel, transformando vida a tal grado que cuando terminé de predicar la palabra de Dios en uno de los pabellones, tan fuerte fue la palabra y tan poderosa que un joven se acercó donde mí
y se quitó un resguardo. Parece que él le habían hecho un resguardo de brujería y se quitó el resguardo y me lo entregó en la mano y me dijo: varón, ore por mí, que necesito que Cristo cambie mi vida. Ya no dependo de este resguardo, ahora dependo de Dios. Necesitamos del poder de Dios sobre nuestra vida para poder transformar los corazones, porque Cristo quiere cambiar las vidas. Cristo quiere transformar al perdido. Cristo quiere cambiar, pero hoy en día los demonios y Satanás se burla de la iglesia cuando los mismos predicadores, Satanás está usando su boca para decir que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Cuando los demonios, recuerda que primera de Timoteo 4:1, primera de Timoteo 4:1, dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando, escuche bien, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Usted me va a decir a mí que que los demonios no se están apoderando de muchas bocas. Usted me va a decir a mí que los demonios no están haciendo desastres dentro de la iglesia. Porque cuando un hombre dice que Dios le dijo que iba a ocurrir un terremoto, que iba a ocurrir algo, y cuando no ocurre, el hombre se justifica y dice que Dios tuvo misericordia. Hermano, Dios no es relajo. Dios mire, ¿sabe quién es Dios? Dios todo lo que ha querido lo ha hecho. Todo lo que quiso lo hizo. Todo lo que quiere hace. Dios cuando dice algo se cumple. Si es de Dios, Dios lo va a cumplir, porque sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Necesitamos del poder de Dios para transformar y cambiar la misma atmósfera. Usted entra a algunos templos y se siente el frío, se siente la frialdad, no se siente ni la presencia de Dios en algunos templos. Perdóneme y discúlpeme si esta palabra ofende a muchos, pero es la realidad. Tenemos que hablar alto y claro. Dios bendiga al pastor Naví. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Comparta el link, comparta en la radio, comparta donde usted pueda estar, comparta el mensaje de Dios. Necesitamos del poder de Dios sobre nuestra vida. Hechos capítulo 8. Me llama la atención que Felipe, un evangelista, hoy a los evangelistas se le tienen poco en muchos lugares, pero Felipe era un evangelista lleno del poder de Dios, y llegó a cierta ciudad, y cuando llegó había un brujo, un mago. La Biblia habla de mago, pero en realidad el término es brujo. Había un brujo que tenía al pueblo engañado y la gente pensaba que ese era el poder de Dios, pero cuando vieron a Felipe, que estaba lleno del poder de Dios, y cómo los demonios aullaban, chillaban y salían fuera de los cuerpos, ellos dijeron: este es el poder de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que el mismo mago, el mismo brujo, le pidió a Felipe que quería del poder y quería comprar el poder de Dios. Hoy es totalmente diferente, pero déjenme seguir contándole. Me llama la atención que Felipe le responde y le dice: Pedro, le dice: perezca tú y tu dinero. Esto no se compra. Esto no se compra. ¿Sabe por qué no podemos? ¿Por qué hoy escasea el poder de Dios? Sí hay personas ungidas, sí hay personas llenas del poder de Dios sobre esta tierra, pero escasea. Usted tiene que buscarlo. Usted tiene que saber discernir quién tiene el poder de Dios y quién no. No estamos hablando, para que no me malinterpreten, no estamos hablando de demostración de poder. No estamos hablando de que queremos impactar. Pero eso lo delegó Jesús a la iglesia. Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. ¿Cómo van a testificar del poder de Dios si no se manifiesta en nuestra vida? Si eso hubiera pasado en este tiempo, que un brujo le ofrece dinero a un predicador,
hay predicadores que estarían dispuestos a vender ese poder. Porque hoy los predicadores no solamente están escaseados de poder, sino que están ávaros, llenos de avaricia, llenos de lucro. Hoy duele decirlo, pero la iglesia de antes tenía todo en común y había tan poder que no había ningún necesitado entre el pueblo, dice la Biblia. Hechos capítulo 2, 44 al 46. No había ninguno entre vosotros necesitado. ¿Sabe qué hacían los apóstoles de antes? Como estaban llenos de Dios, no les interesaba lo material. Cuando estamos llenos del poder de Dios, lo material pasa a un segundo plano. Escuche bien, cuando estamos llenos del poder de Dios, lo material pasa a un segundo plano. Jesús llegó a decir en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy tenemos la carreta al revés. Hoy buscamos el dólar, hoy buscamos la fama, hoy buscamos los likes, los seguidores. Hoy tenemos tantos seguidores que no hemos hecho discípulos. Y Jesús nos mandó a ser discípulos, no seguidores. Por eso mucha gente está errando. Por eso mucha gente se están apartando de la fila de Dios. Porque son seguidores y no son discípulos. Cuando usted es discípulo, usted va a caminar aunque le hagan lo que le hagan. Aunque pase lo que pase dentro de la congregación, usted no se va a apartar porque usted es un discípulo de Jesús. Pero hoy tenemos tantos seguidores de hombres que cuando el hombre erra, cuando el hombre falla, también los seguidores se van con los hombres y se van a perder por toda una eternidad porque no entendemos que Hebreos 12:2, yo cito la Biblia, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ellos tenían todas las cosas en común. Hacían discípulos a tal grado que los discípulos amaban a Dios, seguían a Dios y no le interesaban que había persecución. Recuerde que había persecución en aquellos tiempos. Se había levantado un hombre llamado Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia. Y la iglesia no se detenía. La iglesia seguía avanzando en medio de la persecución. En medio de que le cerraban la puerta, ellos seguían predicando, seguían anunciando porque estaban llenos del poder de Dios. Escuche bien, estaban llenos del poder de Dios. A diferencia de hoy, hoy estamos llenos de avaricia. Mire, hay iglesias en muchos países donde se recogen hasta 5 ofrendas por día. Y no solamente, mire, terrible, esto es terrible. Algunos se pondrán molestos, pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que debo de hablar lo que Dios ponga en mi boca. Hay iglesias donde van a perder a muchos miembros porque se la pasan haciendo actividades, pidiendo dinero, recogiendo dinero para esto, para lo otro. Yo entiendo de que los filigreses debemos de apoyar la obra del Señor. Pero esto se ha vuelto un relajo en muchas iglesias, donde por semana hacen actividades y donde le piden cantidad de dineros a muchos filigreses, cuando Dios no nos mandó a recoger tanto dinero. Y el pretexto de hoy es Dios manda, como si Dios fuera un pobretón, como si Dios fuera un vagabundo, cuando la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios tiene todos los recursos. Nosotros aquí en la tierra necesitamos algún dinero, algún recurso. Por eso la iglesia es apoyada por los mismos filigreses, porque son los que llevan la obra hacia adelante. Pero en muchas iglesias se ha vuelto un relajo, donde el relajo es que te piden y te van a despelucar y te van a quitar hasta lo último que tú tienes. Exacto, la que hoy llamamos la enseñanza de la prosperidad. Siembra, pacta,
Pacta por tu milagro. Cuando el hombre pudo pactar con Dios, muéstreme. Sí, es verdad que Jacob hizo un pacto con Dios, pero era un pacto donde él prometía que él le iba a dar a Dios. Pero hoy hemos agarrado hasta eso enrelado. Y todo es sella tu palabra, pacta por tu palabra. Mira, hermano mío, Apocalipsis dice que no se halló nadie digno de abrir los sellos, solamente el Cordero de Dios. Entonces, sellar la palabra ¿con qué? Si la palabra tenemos que atesorarla en el corazón y en la mente para que tenga efecto y pueda cumplir el objetivo al cual nosotros hemos sido levantados con el propósito de que Dios se glorifique. Pero hoy hemos enseñado tanta doctrina de hombre, tanta enseñanza de hombre. ¿Qué hace un predicador con tantos millones de dólares? Y lo más terrible es que sus feligreses pasan necesidades. Sus feligreses, algunos de sus feligreses tienen los zapatos rotos. Algunos de sus feligreses no comen. Hay hermanos y hay hermanas que no comen bien. Y los predicadores millonarios no donan nada. Le damos gracias a Dios y vale la pena testificar. Hace una semana atrás estuvimos en Guatemala con la pastora Katy, el pastor Tony, la hermana Giovanna, la pastora Diomaris y un grupo de hermanos que estuvimos en Quetzaltenango, Guatemala, donde el ministerio regaló a los más necesitados, cosa que la iglesia hoy ha perdido, y es darle al más necesitado una buena canasta de comida. Mira, hermano, ahí había de todo un poco para poder repartirle a entes que no van a una iglesia, y ellos estaban tan contentos porque vieron la mano de Dios. La iglesia fue diseñada por Jesucristo. Jesucristo fue el que le dio a los discípulos, denle de comer. Hoy hemos perdido hasta eso. Hoy ya son pocas las iglesias que salen a la calle a darle de comer al perdido, a darle de comer al que no tiene. ¿Sabe qué dicen los ministros de hoy? No todos, pero hay un grupo de ministros que todo es para ellos. Quieren sentarse en los mejores restaurantes, quieren recibir buenas. Mire, hermano, cuando no tenemos el poder de Dios en nuestra vida, estamos escaseados. Estamos escaseados porque pensamos nada más en lo material. Y Dios no quiere ayudar. Dios no quiere ayudar. ¿Y sabe qué pasó en Guatemala? La gente estaba contenta, estaban gozosas, recibían la canasta de comida con alegría, donde el ministerio Radio Ebenecer con voz de trompeta para las naciones pudieron llevar una bolsa de comida y se le dio. Donde cada uno, escuche bien, porque hoy los ministros se mueven, ¿qué hay para mí? Es lo de hoy, ¿qué hay para mí? ¿Me va a pagar mi boleto de avión? ¿Me va a pagar el hotel? ¿Me va a dar mi alimento? Entonces voy. Pero qué bueno que Dios tiene un remanente. Cada uno costeó su tiquete de avión. Cada uno costeó para poder ir a la misión, Mire, no cualquiera deja su país para ir a otro país sin recibir nada a cambio. Y yo puedo hablar de este grupo, Radio Ebenecer, la pastora Katy, el pastor Tony, la hermana Giovanna y los hermanos, sin recibir nada a cambio, solamente servirle a Dios. Porque cuando hay pasión por el perdido, cuando hay pasión, cuando uno está lleno del poder de Dios, uno quiere hacer la obra del Señor. Uno quiere hacer la obra del Señor. Pero hoy, los predicadores de hoy, ¿qué hay para mí? ¿Cuánto me va a dar? Si no hay nada para mí, no me muevo. Entonces tenemos que aprender a servir. Jesús fue el que dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Me llamó la atención entre tanto testimonio del poder de Dios.
que se manifestó allá en Guatemala, un joven que maneja Uber. La pastora Katy le estaba hablando del amor de Dios. ¿Sabe qué hizo este joven? Estacionó su carro en el hotel. Cuando nos trajo al hotel, estacionó su vehículo y la pastora Katy oró por él y él pudo recibir a Jesucristo porque estaba apartado. Se reconcilió con Jesucristo. Mire, hermano, solamente cuando estamos llenos del poder de Dios podemos tocar y transformar y ser de impacto para muchas vidas, hermano, para muchas vidas. Eso me marcó, eso me llamó la atención, porque no nada más fuimos a predicar en un templo, no nada más le predicamos a la gente, sino a todo el que respiraba, como dice la Biblia, todo lo que respira, alaben a Jehová. Y si hubiera habido un metrotren, créelo que no hubiéramos subido al metrotren a predicar también la palabra del Señor. Pero poderoso es Dios que ese joven pudo recibir a Jesucristo como su Salvador y se reconcilió con él. En varias iglesias donde la pastora Katy ministró y donde los hermanos también ministraron, hubo liberación, hubo palabra de ciencia, escuche bien, sin conocer lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Hubieron pastoras como la pastora Katy, la pastora Diomari, la hermana Giovanna, la pastora Elizabeth. Mire, a cada uno Dios lo usó poderosamente. A Zully, poderosamente cantando, a Jeffrey, a Ricky, a cada uno fueron de gran impacto para todos, para todos los que estaban presentes en ese momento, y Dios se movió de una manera sobrenatural, que solamente queda decir gracias a Dios por habernos usado, porque cuando hay poder de Dios, cuando hay presencia de Dios, no hay show, no hay grito, no hay salto, no hay locura. Cuando hay poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y Él se glorifica para la gloria y la honra de su nombre. ¿Cuántos podemos darle un aplauso a Cristo desde el lugar donde tú te encuentres? Regálale un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todos los comentarios a través de Radio Ebenezer. Por todos los comentarios. Gloria a Dios. Oramos también por Andy. Oramos por Andy. Que Dios le ayude en su situación. Que Dios le ayude, lo levante. A Andy. Andy, el muchacho que se convirtió allá en Guatemala, el muchacho del Uber, el que le estuve comentando que Dios lo rescató, lo levantó usando a la pastora Katy poderosamente. Me llama la atención de que en medio de todo, el poder de Dios se manifestaba. Vemos a un Felipe, vemos a un Esteban lleno del poder de Dios, que dice la Biblia que cuando veían a Esteban, los que lo veían eran tan impactados que crujían los dientes y decían: no podemos resistir la palabra que Esteban tiene. Mire, Esteban murió, fue el primer mártir de la iglesia primitiva, pero murió viendo los cielos abiertos, viendo la gloria de Dios. Hoy necesitamos de ese poder de Dios. Necesitamos de ese poder de Dios sobre nuestra vida. Solamente a través del poder de Dios es que vamos a poder ver cambio. ¿Cómo es posible que hayan ministros dentro del altar ministrando y estando endemoniado? Endemoniado, escuche bien. Endemoniado. Tienen demonios. Simplemente porque no hay poder de Dios para expulsar fuera esos demonios. Cuando el poder de Dios se manifiesta sobre la vida de una persona, hay un cambio total en la misma atmósfera.
la atmósfera cambia. Cuando usted tiene el poder de Dios, usted puede llegar al mismo infierno y los demonios se someten. Escuche bien, los demonios se sujetan y se tienen que someter ante la presencia del gran Dios. Porque el poder de Dios no es para hacer show, no es un relajo. Y hoy escasea mucho el poder de Dios. Mire, tal vez usted no vaya a creer lo que yo le vaya a contar en este día. Pero hay gente, y yo conozco una persona que como conoce mucho la Biblia y está apartado y se vuela. Cuando decimos volar en Panamá es que consume droga, y cuando él está bajo los efectos de la droga, él recita varios versículos bíblicos bajo los efectos de la droga. Y cualquiera pensaría, wow, Dios está con él. No, los demonios lo están inspirando y lo están influenciando. Entonces, usted pensaría que los demonios no están en muchas personas dentro de la iglesia que están ministrando y que tienen demonios y que necesitan ser liberados por el poder de Dios. La iglesia primitiva nos hace un antes y un después. Si muchos de los hermanos de la iglesia primitiva, Dios le diera el privilegio de poder estar en este tiempo, hubieran sido de gran bendición, porque ellos recorrían las ciudades con tal de hacer la obra de Dios. Mire, a tal grado que Pedro, dice la Biblia que la sombra de Pedro, nada más la sombra sanaba a los enfermos, sacaba a la gente de su casa para que la sombra de Pedro al pasar sanara a los enfermos. Después que Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, tan grande fue el poder de Dios que el gran perseguidor de la iglesia se convierte al evangelio por el poder de Dios. Y este hombre, cuando comienza a predicar, tuvo grandes encuentros también. Dice la Biblia que Pablo y Silas subían a la hora de la oración. ¿Por qué no hay poder de Dios? Porque no oramos. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Uno de los gran limitantes en este tiempo y causante de que no se mueva Dios con poder en una vida, en un hermano, en una hermana, en un ministro, en una ministra, es porque no dedicamos tiempo a la oración. Y la Biblia nos enseña que Pablo y Silas, cuando subían a la hora de la oración, ellos no se perdían ningún culto de oración. Ellos iban a orar porque sabían que en la oración estaba la respuesta de Dios para su vida. Y cuando ellos subían, dice la Biblia que les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pero ¿sabe qué decía la muchacha? Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué mal hay en que esta muchacha diga que son hombres del Dios Altísimo? Nada malo está diciendo esta muchacha. Pero Pablo, discerniendo por el Espíritu Santo de Dios, pudo ver que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Hoy, quiero detenerme ahí un momentito, pero hoy los hombres, los ministros buscan halago, que lo halaguen. Qué bueno tuvo el mensaje. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú estás lleno del poder de Dios. Te felicito. Déjame regalarte esto, déjame darte esto. Pero Pablo no se dejó llevar por el halago. Pablo pudo ver algo más allá de esta muchacha y pudo ver que había un demonio dentro de ella, que aunque decía la verdad, pero no le agradó a Pablo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16. Dice que Pablo dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, sal fuera de ella, sal fuera de ella. Y el demonio salió. Y eso le costó que Pablo y Silas fueran encarcelados y lo golpearon.
¿Qué me gusta de esto? Que los hombres de Dios de antes los perseguían. Por eso, pastora Katy, no se sorprenda de que le hayan tirado piedra al local de la iglesia. No se sorprenda de que hayan querido, rompieron los vidrios. No se sorprenda. Eso debe darnos gozo y alegría sabiendo de que Satanás está bravo y que estamos haciendo un trabajo espiritual. Porque hubo un trabajo espiritual que se hizo en Guatemala y que todavía se está haciendo. A través del poder de Dios las almas son liberadas. A través del poder de Dios, desde aquí de Panamá hasta otros países, mucha gente son liberadas mentalmente, su mente son llevadas cautivas a la obediencia de Cristo a través del poder de Dios. Es que hay una manifestación poderosa. Por eso, pastora Katy, debe de saber de que Dios está con usted y no importa lo que haya acontecido, Dios tiene control de todo. Pero Pablo y Silas lo metieron en la cárcel. Ese fue el premio por liberar y ayudar a una muchacha que tenía un demonio. Los dueños de esa muchacha comenzaron a gritar y vinieron los guardias y pim pam, le metieron grandes palazos a Pablo y Silas, los metieron en lo más profundo del calabozo. Pero a medianoche ellos no se quejaban como hoy. Hoy los ministros se quejan. Cuando las cosas no nos están yendo bien, nos quejamos y hablamos a veces. ¿Y dónde está Dios? Si yo soy un gran hombre de Dios, si yo predico y yo hago esto y hago lo otro, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué se levantan contra mí? Pablo y Silas se pusieron de acuerdo a medianoche mientras estaban golpeados y estaban metidos en lo más profundo del calabozo, aunque sabían que eran inocentes, y se pusieron de acuerdo y comenzaron a orar y a adorar a Dios. Hoy nos cuesta adorar a Dios. Si nos cuesta orar, ¿cuánto más adorar a Dios? ¿Sabe que mucha gente necesitan adorar a Dios, necesitan conectarse para adorar a Dios, y tienen que poner una adoración? No me malinterprete. Yo oro y me gusta orar con alguna alabanza, con alguna música al fondo. Pero hay gente que no pueden cantar a capela porque no sienten que pueden hacerlo. Pero Pablo y Silas nos enseñan que a medianoche ahí no estaba Dani Berrío, no estaba un cassette de Samuel Hernández, no estaba un CD de René González. Ellos cantaron a medianoche lo que les salía de su corazón. ¿Qué les salía de su corazón? El poder que había dentro de ellos. Comenzaron a adorar a Dios a medianoche. Comenzaron a cantar a Dios. No ha sido fácil andar contigo, Dios. Comenzaron a adorar a Dios a medianoche. Y todos los presos lo oían. ¿Y sabe qué hizo Dios? Porque cuando hay poder de Dios ocurren estas cosas sobrenaturales. Hubo un terremoto que hizo que la cárcel se sacudiera y se abrieron los candados y todos los candados se abrieron y las puertas también, y el carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo: un momento, no lo haga porque todos estamos aquí. Y él gritó y dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente a través del poder de Dios es que las vidas se van a salvar. Solamente a través del poder de Dios es que las vidas van a cambiar. Necesitamos el power de Dios, el power de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras. Hoy hay muchos palabreros. Hay muchos palabreros que cuando se muda el brujo al lado le tienen miedo. Palabrero. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en power of God. En el poder de Dios hay mucho palabrero.
hay mucho palabrero y la gente se burla porque cuando no hay poder los demonios se ríen. Los demonios sí conocen en el ámbito espiritual quién tiene poder y quién no tiene poder de Dios. Pablo también tuvo un confrontamiento con un brujo y le dijo: hijo del diablo, lleno de toda avaricia y de todo engaño. ¿Y sabe qué hizo Dios? Escuchó la oración de Pablo. Pablo le dijo: vas a quedar ciego. Y ocurrió, se manifestó el poder de Dios y el brujo quedó ciego, ciego literalmente. El brujo quedó ciego. Hoy necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que Dios haga una manifestación en nuestra vida y haga un cambio en nuestra vida y que Él se pueda manifestar de una manera sobrenatural. Necesitamos ese poder de Dios. Sí, necesitamos ese poder de Dios. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Y para ir finalizando, la iglesia primitiva no tenía todos los aparatajes que hoy tenemos. No quiero hacer comparaciones, pero algo que tenía la iglesia primitiva es que hoy tenemos que anhelar ese poder que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía ese poder de parte de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de hoy está más mundana El mundo ha entrado dentro de la iglesia. Hoy usted ve altares con luces y tal vez alguien diga: pero ¿qué hay de malo? Es que la iglesia no es una cantina. La iglesia no es un cine. La iglesia no es un teatro. La iglesia es la casa de Dios donde el poder de Dios se va a manifestar. Y la razón por la cual muchas veces queremos imitar tantas cosas del mundo es porque hemos perdido el norte. ¿Cuál es el norte? Es que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra vida y nos diría hacia dónde y qué es lo que tenemos que hacer dentro de la casa de Dios. Hoy hay ministros que ellos mismos gobiernan su iglesia, por eso la iglesia es de ellos. Y no se deberían de llamar iglesia de Dios, porque cuando la iglesia es de Dios, Dios es quien gobierna la vida del ministro y es quien decide qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Pero hoy tenemos a grandes ministros gobernando su iglesia. Por eso ellos dicen a voz viva, mi iglesia. Claro, esa es tu iglesia, porque tú eres quien hace lo que te da la gana dentro de la iglesia. Y muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien gobierne nuestra vida. Pablo, hablar del apóstol Pablo es decir cómo Dios transforma y cambia la vida de una persona y la llena del poder de Dios. Dice la Biblia que Pablo, por el Espíritu, fue advertido y dijo: no prediques en este lugar. No prediques en este lugar. Pasa a Macedonia, que ahí hay un varón que necesita de tu ayuda. Y Pablo pudo obedecer al Espíritu Santo de Dios y ir a Macedonia. Pablo también nos enseña cuán importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando él iba a Roma, iba en la barca, el Espíritu Santo de Dios le habló y le dijo lo siguiente: no temas, porque ninguno de los que están en esta barca van a perecer. Ninguno va a perecer. El Espíritu Santo de Dios le hablaba y Pablo transmitía. Y cuando llegan
y se parte la barca y llegan a una isla llamada Malta. Mientras él se está calentando, una víbora le mordió la mano y todo el mundo pensaba que Pablo se iba a morir. Mire, cuando uno está lleno del poder de Dios, se cumple lo que dice la Biblia hablando de Jesús: y tomaré y beberéis cosas mortíferas y no os hará daño. No me malinterpreten, pero la Biblia dice que la serpiente mordió a Pablo, una serpiente venenosa, una víbora, le mordió la mano a Pablo, y todo el mundo estaba pensando que Pablo se iba a morir por el veneno que transmitía la serpiente. Pero pasaron las horas y Pablo no murió, sino más bien estaba vivo y lleno del poder de Dios. Porque cuando uno está lleno del poder de Dios, mire, hasta su aspecto cambia. Necesitamos el poder de Dios. Hoy hay mucha carne, y por eso cuando no le damos cabida al Espíritu, que el Espíritu es quien nos da el poder, se recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando le damos cabida al Espíritu Santo de Dios para que nos llene y nos capacite, entonces vemos la mano de Dios poderosamente. Al nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y Pablo pudo vencer. Pablo pudo hacer tremendo. Pablo pudo glorificar a Dios. Pablo estaba preso y tenía más ánimo para escribir. La gran mayoría de las epístolas y las cartas que Pablo escribió a Timoteo, a Tito, y algunas cartas que él escribe, la escribió en la prisión. Y mientras Pablo estaba en la cárcel, Dios le daba ánimo para poder fortalecer a otros y poder animar a otros. Muchas veces cuando estamos afligidos, aquí no estamos hablando de superhombre ni de super espiritual, pero Dios, a través del Espíritu Santo de Él nos capacita y nos da la fuerza aún en medio de momentos de dificultades y en medio de momentos de dolor. Él nos da la fuerza, y Pablo escribía y animaba a los hermanos, fortalecía a los hermanos, fortalecía las vidas, fortalecía a los hermanos, y le decía: a la verdad yo estoy preso, mas la palabra de Dios no. En pocas palabras, yo estoy preso, pero yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir anunciando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y queremos animar a todos los que nos ven y nos escuchan, que usted siga predicando, que usted siga llevando el glorioso mensaje de Dios, que usted siga avanzando en medio de todo, que usted siga glorificando a Dios en medio de todo. Sigue glorificando a Dios, porque de Él viene la recompensa. La recompensa viene de Dios. La recompensa viene de Dios. La recompensa viene de Dios. Y tan poderoso fue en Guatemala que las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron. ¿Sabe qué dieron de todos los ministros? Queremos que vuelvan nuevamente. Queremos que vuelvan nuevamente. Mire, hermano, cuando Dios hace esta cosa es porque Dios es quien ha impactado las vidas y los corazones. Porque el grupo que fuimos a Guatemala no fuimos con la intención de agradar a hombres, sino hacer lo que Dios nos mandó. Y cuando Dios manda, Dios mismo se encarga y abre las puertas. Las puertas. Dios abre la puerta. Cuando usted ve que una persona le dice: queremos que venga de nuevo, porque Dios estaba en el asunto. Hay gente que cuando vienen ya no lo quieren más, porque no lo quieren. Pero gracias a Dios que Dios permitió que las puertas se abrieran y que los hermanos dijeron: cuando vienen de nuevo, no queremos que se vayan.
Ahí están los hermanos que son testigos. No queremos que se vayan y queremos que regresen nuevamente. Así que el poder de Dios transforma, cambia, libera y hace algo poderoso en la vida del ser humano. Bueno, queremos orar en esta hermosa tarde, este programa especial. Hoy me tocó hacerlo en el día, pero por lo regular siempre me toca en la noche. Pero hoy estamos en el día para la gloria y honra del Señor. El Señor le bendiga grandemente, que la paz de Dios esté sobre cada uno y vamos a orar en el nombre de Jesús.